Aquel que lucha con monstruos debe tener cuidado de no convertirse en uno, y si miras durante mucho tiempo al abismo, el abismo también mira dentro de ti. Esta es una de las citas más conocidas pero menos comprendidas de Nietzsche. Encontramos esta cita en Más allá del bien y del mal, un libro notoriamente difícil de leer. Además se nos presenta sin contexto. Nietzsche, quizá más que un filósofo, se consideraba a sí mismo un psicólogo, alguien que observaba las mentes y almas de los hombres, las culturas y las épocas. Gran parte de su obra Más allá del bien y del mal se ocupa de lo que Nietzsche llama los prejuicios de los filósofos. En este mismo libro, donde aparece el famoso aforismo del abismo, Nietzsche aborda de manera más explícita su concepto de perspectivismo. Según esta idea, la filosofía de una persona no está determinada principalmente por la calidad de su pensamiento, sino por factores como su salud, su personalidad y especialmente su constitución psicológica. Creemos saber por qué pensamos lo que pensamos, como si hubiéramos llegado a nuestras opiniones de una manera directa y racional, pero en realidad existen fuerzas ocultas en juego. En su autobiografía, Nietzsche examina sus propios talentos y carácter, y al hablar de su capacidad para la psicología, encontramos una pista acerca del significado de este enigmático aforismo, y cito: "Puedo afirmar fisiológicamente, es decir, olfatear la proximidad, el núcleo más íntimo, las entrañas de cada espíritu humano. Esta sensibilidad mía está equipada con antenas psicológicas con las que siento y capto cada secreto, la cualidad de la suciedad oculta, que yace en la base de muchos caracteres humanos". Revisitemos el pasaje, destacando términos como espíritu humano y núcleo más íntimo. Nietzsche juega con las connotaciones. Aunque entrañas indique asco y suciedad, también representan lo escondido, protegido bajo capas externas de belleza y fuerza. En esencia, el alemán nos dice, de forma poética y mediante esta metáfora extendida de la suciedad oculta y las entrañas, que en la base de cada ser humano, detrás de la capa externa y agradable, yace un núcleo oscuro, oculto, desagradable. Nietzsche se considera el mejor psicólogo porque ve a través de una serie de errores, con los que aparentemente todos están de acuerdo, excepto él. Esto, supuestamente, es lo que lo hace superior. Entre estos errores están, primero, la idea de que lo altruista y lo individualista se excluyen mutuamente. Y segundo, la afirmación de que el placer y el dolor son extremos contrarios. Un tema recurrente en estos errores es la dualidad presente en ellos. Interés propio versus altruismo, placer versus sufrimiento. Nietzsche busca ir más allá de estas oposiciones simples, pero no de una manera hegeliana, donde los opuestos se subsumen entre sí y trascienden la dualidad. En cambio, lo hace de una manera característicamente nietzscheana. No asciende como Hegel, sino que desciende hacia las profundidades, hacia el abismo. Hegel cree en el progreso lento del Geist, donde los opuestos se cancelan y producen un tercer estado superior. Pero Nietzsche toma la dirección opuesta. Donde Hegel apunta hacia el cielo, Nietzsche apunta hacia el infierno. Nos lleva de vuelta al estado primordial de caos, antes de que los conceptos momificados gobernaran nuestro pensamiento, antes de que el bien y el mal dominaran el mundo como opuestos polares, uno virtuoso y el otro nefasto. Es en este caos primordial, donde Nietzsche busca nuestros orígenes psicológicos. Para comprender esto más profundamente, echemos un vistazo a una de las culturas favoritas de Nietzsche, los griegos. Uno de los aspectos más intrigantes de los griegos es su admiración por Odiseo. Mientras que Aquiles es conocido principalmente por su furia, coraje y destreza marcial, Odiseo es recordado por su astucia y su capacidad para engañar. Una de las características definitorias de su carácter es su habilidad como un astuto embaucador que logra escapar de los problemas mediante mentiras y engaños. Y, sin embargo, los griegos consideraban a Odiseo un héroe. Los romanos, por ejemplo, compartían una opinión muy diferente. Estos veían a Odiseo como un cobarde mentiroso que carecía del concepto romano de honor. Actualmente, preferimos una persona que triunfa mediante valor y fuerza a otra que lo hace mediante sagacidad y engaño. No obstante, para los griegos, la inteligencia y la astucia de Odiseo eran virtudes. Entonces, la pregunta que nos interesa es, ¿qué había en el espíritu griego que veía virtud en el engaño, la mentira y lo que algunos llamarían cobardía? Esta pregunta también inquietó a Nietzsche, quien tuvo una fascinación de por vida por lo que él llamaba el espíritu griego, muy diferente de nuestro espíritu occidental moderno, moldeado por siglos de filosofía, ciencia y cristianismo. Comprender verdaderamente la mentalidad griega es una tarea monumental,
Requiere, primero, tener la fortaleza mental para imaginar, aunque sea por un momento, que la moral cristiana no existe, ya que era completamente ajena a los griegos. Cuando Nietzsche habla de los griegos, generalmente se refiere a los que vivieron antes de Sócrates y Platón. Según él, la cultura griega ya estaba en declive cuando Sócrates apareció en escena, y este declive se aceleró cuando los griegos adoptaron la filosofía socrática y su método de razonamiento. Platón introdujo una dualidad en el mundo. Su teoría de las formas postulaba que el mundo material, el mundo del aquí y ahora, no era el de mayor importancia. Esta filosofía tuvo un efecto psicológico profundo en la cultura y la visión del mundo de los griegos. Nietzsche argumenta que los griegos presocráticos observaban el mundo de una manera distinta a la nuestra, porque no estaban atados por esta diferencia conceptual entre lo que parece y lo que es. Tucídides, el historiador ateniense, es famoso por sus descripciones crudas de la realidad física de la historia. Las motivaciones de los personajes históricos en su historia de la guerra del Peloponeso están enraizadas en deseos humanos codiciosos y sedientos de poder. Para Tucídides, el mundo material lo es todo, confronta la realidad de frente, incluyendo las partes más oscuras de la naturaleza humana. Platón, en contraste, siempre puede esconderse detrás de su mundo de las formas. Con Sócrates y Platón, esta distinción entre la apariencia y la realidad se hace evidente. Parece como si el mundo real, el mundo de carne y hueso, de repente quedara expuesto como algo falso, una imitación barata del verdadero mundo real, el mundo de las formas. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con Odiseo? Recordemos que comenzamos esta discusión para responder a la pregunta de por qué los griegos tenían a Odiseo en tan alto aprecio, incluso cuando, según los estándares romanos e incluso modernos, parece ser un cobarde que gana, no a través de una lucha honesta, sino mediante trucos y trampas. Cuando Odiseo diseña el plan del caballo de Troya, este se ofrece a los troyanos como un regalo, un símbolo de rendición griega. No les dicen nada sobre el pequeño ejército griego escondido en su interior, mienten sobre el caballo, y lo presentan como algo que no es. En el siglo XXI, este tipo de engaño se considera cobarde o deshonroso. Pero aquí es donde la mentalidad griega, que Nietzsche casi nos ruega que tratemos de entender, choca con la mentalidad moderna, influenciada por Platón y el cristianismo. Nosotros consideramos algo como la verdad, y simplemente lo aceptamos como tal. Conceptualizamos la verdad como algo que existe en algún lugar independiente de nuestra realidad material. Vemos la verdad como algo separado de la existencia, sucediendo en su propio ámbito. Estamos tan profundamente influenciados por esta forma platónica de ver el mundo que apenas notamos su influencia. En efecto, la forma del bien es el origen de todas las demás formas, incluida la verdad. De manera filosófica, esta es la justificación de Platón para preferir la verdad sobre la falsedad, porque, literalmente y por definición, la verdad es parte del bien. Lo justo y lo bello son cosas que participan en el bien supremo, y, por lo tanto, están interconectadas entre sí. Lo que es verdadero es bueno, y lo que es bueno es verdadero. Una mentira es mala porque no es verdadera, por ende, no es buena. Por eso, los romanos, establecidos en una época posterior a Platón, consideraban a Odiseo y sus trucos como actos cobardes y deshonrosos. Habían sido influenciados por la forma de pensar platónica, y esa es también la razón por la cual los griegos preplatónicos admiraban a Odiseo por esos mismos trucos que los romanos llamaban cobardes. Esa línea divisoria es Platón y su idea del mundo de las formas, que cambió para siempre la manera en que pensamos sobre el bien y el mal. Ahora que entendemos cómo mirar a los griegos con los ojos de Nietzsche, estamos mejor equipados para entender una de las mayores aversiones filosóficas del alemán. Ya aludimos a ella al inicio, su desagrado hacia lo que él llama falsos opuestos. Para Nietzsche, la filosofía platónica convertida en teología cristiana ha penetrado profundamente en nuestro modo de pensar. Por lo general, todo esto debería asignarse a la apariencia, a la voluntad de ilusión, al egoísmo y a la avaricia. Incluso podría ser posible que aquello que constituye el valor de las cosas buenas y respetadas resida precisamente en que están insidiosamente relacionadas, entrelazadas y conectadas con aquellas cosas malas y aparentemente opuestas. Tal vez esta sea nuestra primera mirada al abismo. Platón tenía un sistema filosófico bien pensado para sustentar su creencia en estos pares de opuestos, en otras palabras, la verdad se prefiere a la mentira porque la verdad participa en la idea del bien supremo, mientras que la mentira no lo hace. La religión cristiana también podía sostener esta creencia.
La verdad se opone a la mentira porque la verdad proviene directamente de Dios, mientras que la mentira no. Sin embargo, la creencia en estos opuestos sigue viva porque lo aceptamos como un acto de fe. Nietzsche es el primero en atreverse a plantear la pregunta de ¿qué pasaría si todo esto está equivocado? Esta proposición de Nietzsche es peligrosa. Tiene el potencial de alterar por completo nuestra manera de pensar y de ver el mundo. Como mencionamos al inicio, Nietzsche se veía a sí mismo como un psicólogo, y se jactaba de su extraordinario talento en este campo. Así como argumenta contra la existencia de oposiciones en la filosofía, también argumenta contra la existencia de oposiciones en la psicología. Del mismo modo en que los griegos preplatónicos no percibían una diferencia significativa entre apariencia y realidad, ni entre egoísmo y altruismo, nuestra psicología del futuro debe ser preplatónica en su alcance. En otras palabras, debemos mirar de nuevo más allá del bien y del mal, no en un sentido metafísico, sino en uno psicológico. Nietzsche critica los errores de los psicólogos, como la creencia de que altruismo y egoísmo son opuestos, cuando, en realidad, el ego es solo un engaño supremo, un ideal. Todo esto apunta al problema principal del alemán con estas concepciones, la percepción de oposición entre todos estos términos. El llamado opuesto entre altruismo y egoísmo, por ejemplo, no es más que una construcción derivada de nuestra forma platónica de pensar. En El crepúsculo de los ídolos, el alemán aborda directamente esta forma de pensar, refiriéndose a los conceptos como momias que los filósofos han creado al divorciarlos de la realidad. Esto es el gran error en el corazón de la filosofía y, en consecuencia, de la psicología. Esta eterna creencia en el ser, el sesgo persistente de que las cosas deben existir por sí mismas y poseer una cualidad independiente, divorciadas de la muerte, el cambio, la edad, así como de la procreación y el crecimiento. Los filósofos, siguiendo a Platón, se obsesionan con capturar conceptos elevados como la verdad, la belleza y el bien, creyendo que existen en algún lugar y que nuestra tarea es descubrirlos, como si fueran un tesoro esperando ser encontrado. Sin embargo, Nietzsche afirma que los filósofos tienen todo al revés. Ponen el último concepto primero, Dios como la causa de todas las cosas, el ser supremo, cuando en realidad es lo contrario. El mundo material es la esencia de las cosas, el punto inicial. Si nos liberamos de nuestras gafas platónicas, podemos ver el mundo tal como es realmente, un caos de devenir, cosas que luchan entre sí, imperfección, cambio, muerte, crecimiento, error, engaño. El primer paso hacia una psicología del futuro, una psicología más allá del abismo, es liberarnos de este poder seductor del ser y abrazar el devenir. Esto implica ver el mundo, y no solo el mundo, sino nuestra propia psique, como una existencia de impulsos en competencia, una filosofía de cosas en flujo eterno. Cualquier intento de capturar un momento singular, una cosa sustancial, y darle el estatus de concepto, es caer en la trampa del ser, intentar momificar algo, buscar estabilidad y tranquilidad, en medio de un mar de tormenta y cambio. Enfrentar la multiplicidad de la realidad, e intentar sistematizarla y simplificarla, es reducir algo tan complejo como el mundo material a un esquema, como si la realidad fuera algo que conquistar con nuestra razón para que deje de parecer tan aterradora, desconocida y peligrosa. Las partes oscuras y peligrosas de la realidad son tan importantes como las bellas, justas, verdaderas y exploradas. En otras palabras, un verdadero psicólogo debe convertirse en un experto en las entrañas, esas maquinaciones oscuras que no queremos confrontar porque podrían asquearnos. Esta oscuridad del alma humana, la suciedad oculta en el fondo de nuestro carácter, no puede explicarse simplemente como ignorancia o falta de comprensión. Debemos enfrentar esa oscuridad, esa bestia que acecha en las profundidades. En el proceso, debemos cuidarnos de no convertirnos en monstruos, de no permitir que la oscuridad del abismo nos consuma. Un ejemplo impactante de la oscuridad humana que Nietzsche revela es nuestro deseo de crueldad. Por supuesto, el alemán no es el primer filósofo en señalar que los humanos son muy hábiles para ser crueles. No obstante, filósofos del pasado han descartado esta capacidad de la humanidad para infligir crueldad como resultado de vivir en un mundo caído. Dicho de otra manera, no somos crueles por naturaleza, sino que las circunstancias nos hacen crueles. Para Sócrates y Platón la crueldad surge de la ignorancia. Aquellos que son crueles simplemente no comprenden la naturaleza de la justicia y están equivocados. En el cristianismo, el lado maligno de la humanidad se explica como resultado de vivir en un mundo caído, causado por el pecado original de Adán y Eva.
Fuimos hechos perfectamente buenos a imagen de Dios, pero el mal encontró su camino al mundo cuando Eva y Adán tomaron ese fatídico bocado y fueron expulsados del paraíso. En la era moderna, los pensadores de la Ilustración volvieron en gran medida a la concepción platónica del mal, según la cual la injusticia es simplemente el resultado de una falta de educación o de circunstancias atenuantes. Si tan solo los criminales y los psicópatas abrazaran la filosofía y la razón, verían rápidamente el error de sus caminos y harían enmiendas. A pesar de eso, Nietzsche dice que el deseo de infligir crueldad, el frenesí de poder que sentimos al dominar a otros, está inscrito en nuestra esencia. Es lo que somos como especie, y en lugar de descartarlo como un accidente o un defecto de fabricación, deberíamos aceptarlo como un aspecto integral de lo que significa ser humano. Esa es la oscuridad que Nietzsche describe como las partes oscuras del alma que tenemos dificultad para enfrentar, las partes que yacen profundamente enterradas bajo mentiras agradables o justificaciones triviales. Dice el alemán que incluso cuando hacemos el bien a otros, lo hacemos porque aumenta nuestra sensación de poder. La crueldad, ya sea en forma de hacer daño o incluso de hacer el bien, revela el deseo humano esencial de ejercer poder sobre los demás. Debemos enfrentarnos ahora sin excusas y de manera honesta a nosotros mismos. No atribuyamos nuestros fallos al mundo material imperfecto como si fuera una representación defectuosa de un mundo platónico ideal. Debemos mirar profundamente en nuestras almas, más allá de las apariencias y de la superficie, hacia el abismo. Es posible que no nos guste lo que encontremos ahí. Por eso Nietzsche dice que quien lucha con monstruos debe cuidarse de no convertirse en uno. Cuando él advierte que, si miramos al abismo, este nos devuelve la mirada, está diciendo que al explorar profundamente la psique humana podemos encontrar una oscuridad para la que quizás no estemos preparados. Según Platón, el filósofo debía centrarse en las formas del bien, ya que éstas nos acercan al bien supremo, mientras que el mal, la fealdad y la injusticia eran solo ausencias de esas cualidades superiores, meras sombras de un ideal perfecto. Nietzsche, sin embargo, elimina esa dicotomía. No hay una elección binaria entre lo bueno y lo malo. Si deseamos la belleza, debemos aceptar la fealdad, si buscamos la verdad, debemos enfrentar la falsedad. Y cuando el abismo nos devuelve la mirada, debemos enfrentar esa oscuridad, esa criatura que acecha en las profundidades, asegurándonos de que no nos consuma ni nos transforme en seres despreciables. Uno de los aspectos más impactantes de la oscuridad humana que Nietzsche revela es nuestro deseo de ejercer crueldad. Esto no es algo nuevo en la filosofía, pero otros pensadores a menudo lo han justificado como una consecuencia de un mundo caído o de la ignorancia. El alemán desvela las motivaciones aparentemente altruistas detrás de nuestras acciones. Incluso el filósofo solitario que busca la verdad está motivado por el poder. Esta búsqueda de poder, según Nietzsche, está en el corazón de toda acción humana, incluso cuando parece implicar sacrificios o altruismo. Nietzsche también desafía la noción cultural de que emociones como el odio son defectos de carácter. En su crítica a la moral tradicional, destaca figuras como César Borgia, personaje mal interpretado por los moralistas, quienes prefieren idealizar la moderación y lo mediocre en lugar de aceptar la energía cruda y salvaje de la vida. Incluso Nicolás Maquiavelo veía en César Borgia un ejemplo de competencia, astucia y fuerza que cualquier príncipe debía aspirar a emular para mantener el control y la estabilidad en un contexto político violento. En El crepúsculo de los ídolos, Nietzsche critica a los mejoradores de la humanidad, como la Iglesia Católica durante la Edad Media. Afirma que estos mejoradores no han mejorado a los humanos, sino que los han enfermado, domesticándolos como si fueran un animal salvaje. La asignación de Nietzsche a la humanidad es clara: debemos volvernos más peligrosos, y por ende, más saludables, salvajes, vitales, energéticos y poderosos. Pero este llamado no es un permiso para la destrucción sin sentido. En lugar de ceder a todos nuestros impulsos terrenales, el alemán nos insta a enfrentarlos y dominarlos. Enfrentar las partes oscuras de nuestra naturaleza, sin rendirnos a ellas, es la verdadera medida del poder, la victoria sobre uno mismo. El verdadero desafío está en mantener nuestro equilibrio, nuestra humanidad, mientras abrazamos lo que realmente somos. Es más bien una evidencia de los débiles y decadentes responder a cada estímulo, pero es señal de los fuertes poder resistir tales estímulos. Es una característica de la nobleza, el no reaccionar, y es que eligen no hacerlo porque tienen el control sobre sí mismos y sus impulsos. Entregarse a la depravación es un lujo permitido, ya que, en circunstancias normales, no permiten que sus instintos más bajos tomen el control. Mirar algo tentador y elegir no reaccionar,
Eso es lo que define a la nobleza. Luchar contra el monstruo convirtiéndose uno mismo en un monstruo, eso no es fuerza, dice Nietzsche, sino impotencia, la salida fácil, el camino de menor resistencia. Por eso, aunque el alemán nos anima a abrazar y reconocer las partes oscuras de nuestra alma, también nos dice que no dejemos que nos consuman. La tarea es mirar al abismo directamente a los ojos y no ser absorbidos por su oscuridad, sino confrontar al monstruo en el fondo y hacerlo parte de nosotros. El abismo representa la cruel, bárbara, depravada, codiciosa, envidiosa e impulsiva parte que yace en el fondo de cada alma, esa naturaleza que Nietzsche, con sus antenas psicológicas autoproclamadas, trató de traer al primer plano de la filosofía y la psicología, y que sus enemigos intentaron eliminar del organismo humano, tratando de mejorar a la humanidad eliminando las partes oscuras de la psique. Pero Nietzsche reconoció que estas llamadas partes malas son tan necesarias para nuestro bienestar como los elementos buenos, y quería que confrontáramos estos instintos más bajos en lugar de explicarlos como una enfermedad o un defecto. Pero esta integración debe realizarse con medida y gran moderación, porque luchar contra la bestia con métodos monstruosos no es una victoria en absoluto, es una capitulación, es una rendición a nuestros instintos más bajos, es un descenso a la oscuridad en lugar de una ascensión hacia la luz. Por lo tanto, cuando miramos al abismo e investigamos las partes oscuras del alma humana, debemos estar preparados cuando el abismo nos vea de vuelta. Y cuando luchamos contra el monstruo que acecha debajo, debemos tener cuidado de no convertirnos en el monstruo nosotros mismos y perder nuestra humanidad en la lucha. Debemos salir de la pelea no como una bestia, sino como un ser humano más completo. Concluimos, destacando nuevamente la profunda cita propuesta por Nietzsche, en Más allá del bien y del mal. Quien con monstruos lucha, que cuide de no convertirse a su vez en un monstruo. Cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti.